Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Esta noche vamos a ver en el libro de San Judas Apóstol. Este es un libro que está antes del Apocalipsis, una epístola pequeña. Eso es lo que vamos a ver para los efectos del discernimiento bíblico esta noche. Vamos a repetir ese trabajo de discernimiento que se hizo allí en esa epístola de San Judas Apóstol. Por otra parte, vamos en las investigaciones para ti y para mí, que son sin limitación, basadas en los diferentes conocimientos, religiones, órdenes y sectas existentes desde miles de años sobre la faz del planeta. Hoy vamos a ver la introducción en el libro Metafísica 4 en 1. Vamos a ver allí, vamos a hablar acerca de la introducción, de lo que expone pues de quien dictó las enseñanzas y quien propició de que fuese escrito este libro con todas las enseñanzas y cartas y conferencias que fueron recopiladas de esta hermanita autora pues de los estudios y promotora de los estudios metafísicos en Latinoamérica, la maestra Connie Méndez. Allí es donde vamos a comenzar. En la introducción, ella expone lo siguiente. Ante todo, quiero decirles que, como muchos de ustedes saben, yo hablo en lo que suelo llamar palabras de a centavo, porque quiero que todo el mundo comprenda lo que es la metafísica. Desde los niños de 10 años en adelante. Por eso hablo en palabras de a centavo. No tengo pretensiones literarias, ni tampoco tengo vuelos de retórica. Esa es la primera razón. Y la segunda es, mis amigos, que estamos en la era apocalíptica y es recomendable que no exista más ocultismo, que no haya más cosas ocultas. Se acabó la era en que las cosas estaban ocultas, se acabó. Ahora esta es la era de la luz y la verdad, y todo el mundo tiene el derecho de conocer todas esas cosas que estuvieron ocultas a través de tantísimos siglos y que nadie debía de conocerlas. No se sabe por qué, aunque lo cierto era que permanecían en la oscuridad, ocultas. La humanidad tiene derecho a saber todo lo que Dios ha creado, absolutamente de todo. Y eso que llamamos lo oculto, es creación de Dios, de manera que se acabó el ocultismo.
El Apocalipsis dice que no quedará de la mentira piedra sobre piedra, que todo lo que es oculto saldrá a la luz del sol, es decir, al público. Así pues, las instituciones que todavía están ocultándole sus enseñanzas deben saber que eso ya se acabó. No más ocultismo. Estamos en la era de la luz y la verdad. Por consiguiente, no puede quedarse nada oculto, como lo dije anteriormente. Ya lo saben. La palabra metafísica y su significado. Quiero que sepan con respecto a la palabra metafísica que existe una creencia general de que eso quiere decir brujería o espiritismo. Bueno, señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, o sea, lo invisible, que no tiene forma, pero de allí a que quiera decir brujería, estamos muy mal parados, porque el aire es invisible y no tiene forma, y entonces, si fuera brujería, qué mal estaríamos todos nosotros que estamos respirando. De manera que metafísica quiere decir simplemente más allá de lo físico, lo invisible, sin forma, el mundo espiritual, aun cuando en la actualidad se ha utilizado esa palabra para denominar una filosofía práctica de vida. Una filosofía práctica para la vida diaria. Fíjense bien, basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace menos de un siglo. Yo creo que ya tiene el siglo ya. Y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco, paso a paso, diría yo. Y por ser sensacional, se ha difundido en el mundo como se ha difundido porque el mundo necesita algo que lo jamaquee, una cosa sensacional para que se mueva, y esto es así, y se basa en el descubrimiento sensacional que les voy a decir. La brujería es uno de los poderes divinos que todos tenemos, pero empleados por el egoísmo, por maldad. Esa es la brujería, porque conocen que el egoísta y el egoísmo es lo contrario del amor. El egoísmo dice para mí y el amor dice para todos. De manera que quien emplea brujería va donde las brujas, tiene mala intención, tiene intención de acaparar, de ejercer poderío sobre los demás, es egoísta. Bueno, ese poderío que se ejerce sobre los demás quiere decir que nosotros tenemos derecho a todo lo que hizo Dios. Tenemos derecho y por consiguiente el que trata de reservarse y conservar para sí el poderío
es para ejercerlo sobre los demás y esclavizarlos. La metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía. Esa es la metafísica. Es para todo el mundo, no tiene nada oculto, es una práctica científica. Fíjense bien, la ciencia y la religión han sido como aceite y vinagre durante muchos siglos, pero hoy en día la metafísica, que es científica, está dando pruebas que no tiene por qué seguir siendo así. Se puede ser muy bien religioso y metafísico, puesto que es una ciencia basada en la religión, basada en el cristianismo. Bueno, la metafísica fue redescubierta porque ha sido un redescubrimiento, ya que en el mundo no hay nada nuevo bajo del sol. Todo se conoce desde siempre. Ahora, lo que sucedió fue que por múltiples razones desapareció. Y yo les voy a referir estas razones. El primer maestro del mundo entero fue Enoc. Fue un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre, y lo llaman el primer hombre de la misma manera que hoy podríamos decir que Neil Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso un pie en la luna. Eso lo dirá la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre, porque si hubiera habitantes en la luna, para ellos sería así. Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica. Enoc fue un descendiente de él. Vivió 300 años. Era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoc no murió, ascendió. Dios lo traspuso. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoc fue, pues, el primer hombre, el primer maestro de nuestra civilización, y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel, en el que no había correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión. Es decir, no habían comunicaciones de ningún tipo. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el antiguo mundo de ese entonces, y en cada país lo llamaban de acuerdo al idioma que hablaban esa gente. En Egipto, Tot, el dios Tot, algunos lo llamaban el escriba de los dioses. En Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trimegisto, que significa 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmus, que significa
5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí porque aquel hombre era tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros. Pero además fue el autor de cuanto te puedas imaginar. Cosmogonía, cosmografía, geometría, que es así como llamaban entonces a la matemática, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoc, pero él era judío y allí empezó la lucha contra los judíos, porque el mundo quería apropiarse a Enoc y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio. Los griegos decían que se llamaba Hermes Trimegisto y por lo tanto era griego. Pero en realidad era judío, era Enoc, de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo lo perdonaron mucho menos. Le tenían odio, una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande y pensaban ellos, ¿cómo es posible que de esa raza un hombre tan grande salga, alguien tan notable esté allí? Esto no se lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, pues porque era Enoc el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice, fue Enoc el grande. Bueno, es bueno recordar que a partir de la 6ª generación, después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis, en el Antiguo Egipto. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio, pero lo más importante allí residía en que precisamente allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoc. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV, antes de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Señor Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era Galileo, después que era un gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoc, por ser judío. El odio de la raza y de la persecución en la iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo lo que contuviera las enseñanzas de Enoc, o de Hermes, de Cadmus o de Tot, porque ya se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo horrorosa, que no se podía mencionar a Enoc de ninguna forma.
hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoch en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia y la de Abisinia y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente, el libro se guardaba bajo 7 candados y se depositaba en pozos profundos donde no podían ser vistos por nadie. Era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció totalmente. No hemos sabido nunca nada de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía de Westminster, y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió, y todos mis discípulos saben lo que digo, es el principio del mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció inmediatamente, comenzaron a difundirse las enseñanzas, fue a los Estados Unidos y en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés, y desde allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar. La ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todo lo que enseñaban es el principio del mentalismo, o sea, la ley del mentalismo. Hasta allí vamos a leer en las investigaciones para ti y para mí, y vamos a hacer la acotación de que esto para nosotros no puede ser nada nuevo, en lo absoluto. Jesús, esa fue una de las primeras cosas que nos explicó. Para el que cree todo es posible. Mucho antes, Salomón ya había dicho, según piensas en tu corazón, así es. Y en las explicaciones de esas parábolas, tales como la lámpara del cuerpo es el ojo, vemos plasmado allí el conocimiento a nivel de esa semántica bíblica, a nivel de ese toque espiritual particular que nos deja el Señor Jesucristo en las enseñanzas, para que nosotros podamos en realidad entender. En este punto él dice de que si tu ojo estuviera en luz, todo tu cuerpo va a estar en luz. Y realmente no se refiere en la luz del entendimiento exclusivamente, sino que en términos realmente espirituales, así como lo menciona la Biblia, de esos seres resplandecientes, esos seres que parecían estar hechos de fuego, de luz, esos seres de luz, como los ángeles que mencionan, realmente es
tu presencia en el mundo espiritual cuando piensas lo bueno. Eso es lo que ocurre. En ese punto ya vemos que, de acuerdo a Jesús, eso no era más que, no era más que pan comido en realidad para todos sus discípulos y para todos los que, como él dijo, teniendo oídos, oye, teniendo oídos, no oyen, es que dice él, y teniendo ojos no ven. Pero él dice que ese proceso los lleva hasta él para que él los sane. Es contentivo con una profecía, es parte de una profecía que se venía anunciando desde, creo que en el libro de Zacarías, algo así, donde se profetizó de que abriré mi boca en parábolas para enseñar cosas desde antes de la fundación del mundo, dijo el Señor. Entonces, estamos ante una nueva era donde nuestro evangelio está más que actualizado en los niveles espirituales, como es donde nosotros vamos a practicar allí en el reino de los cielos. Nuestro evangelio realmente, quiero aclararte primero el concepto porque en realidad hay muchas personas que se enrollan un poco con el concepto de la palabra, así como se enrollan con la metafísica, se enrollan también con el evangelio. Evangelio es una palabra que está designada para decir específicamente, significa las buenas noticias del reino de los cielos. Posteriormente, por ser Jesús nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, y ser quien enseña las buenas noticias del reino de los cielos, se le llamó en la Biblia las buenas nuevas de Jesús. Se le conoce también como las buenas nuevas de Jesús. Conclusión, evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Pero Jesús no nos dejó allí huérfanos de información. Él nos habló claro y contundentemente dónde queda el reino de los cielos para que no nos sigamos creyendo algo, alguna mentira o algo que en realidad pues nos haga extraviarnos. El reino de los cielos no diréis, helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Cuando hace y le explica a Nicodemo que presuntamente debería tener ese conocimiento espiritual, porque era un maestro de la ley y de las enseñanzas de los profetas, cuando él le dice es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, es cierto, tenía que despojarse completamente de esa mentalidad
así como te tendrías que despojar tú, así como me tendría que despojar yo, si realmente queremos hacer un trabajo como es digno del reino de los cielos, de las enseñanzas de Jesús, de las prácticas de Jesús. Y cuando estoy hablando de la práctica de Jesús, hay algunos que quieren ver esa parte única y exclusivamente cuando repartió los panes, cuando le curó las llagas a Naamán, por ejemplo. Es muy bueno eso, ciertamente. Pero ¿y qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal tus sentimientos? ¿Cómo están? ¿Te sientes bien con lo que piensas? ¿Te sientes bien con lo que sientes todo el tiempo? Cuando estás aparentemente solo o sola, cuando ves como un rayo, así como dijo el Señor, bajar a Satanás como un rayo ante la actitud de una forma pensante del polo de la oscuridad que se te viene encima a través de las palabras o las acciones de alguien. ¿Cómo estás haciendo allí? Es una buena pregunta, es una pregunta válida y necesaria, porque hasta donde nos enseña Jesús, Él habla de que practiquemos la verdad. No solamente nos lleva a los términos físicos de el ayuno, sino que también nos lleva a la oración y a la práctica de la verdad, que es un nivel profundo del conocimiento espiritual, donde limpias tu mente, tus sentimientos de una buena vez a través de una práctica que te permite, así como el aeropuerto permite que está hecho para que los aviones aterricen, así mismo esa práctica va a permitir que los buenos pensamientos aterricen, que el espíritu de verdad asuma el mando y el comando en la actividad de esos aterrizajes a nivel del pensamiento positivo, bueno, de la luz, la cual es Dios. Hay que clarificarnos, no podemos seguir viviendo en una fantasía. Ya están algunos poniéndose en contra de otros porque no saben cómo decirle las cosas. Ya no hay más ocultismo. Ya no puede quedar oculto el conocimiento espiritual, el discernimiento de la palabra de Dios. Esta práctica de la verdad, cuando Jesús dice que más el que practica la verdad viene a la luz para que vean sus obras, que sus obras son hechas en Dios, ciertamente pareciera que es un acto de presencia que vas a hacer con tus mejores galas, de las mejores cosas que estás pensando ahora, de las mejores cosas que estás sintiendo ahora. Pero quiero bajarte, quiero que nos bajemos
Mejor dicho, quiero que nos bajemos de esas ideas que son promulgadas por el ego. Acá, para empezar, Dios es la sustancia de todo lo que nosotros vemos y de lo que no vemos también. Toda la actividad espiritual se ejecuta porque Dios es el Padre de los espíritus. Esa actividad aquí en este mundo, cuando se nos explica de que el espíritu es el que vivifica, entonces estamos hablando con sencillez de que el Espíritu de Dios es el que nos da la vida. Pero también tenemos que quedar claros en qué consiste nuestra vida aquí en este mundo. Porque ya hemos hecho un mundo de ilusiones. Tan de hecho, este mundo es conocido como el mundo de la ilusión. Es pasajero, inclusive la palabra dice que todo pasará. Lo único que no va a pasar es Dios y su palabra. Porque ya ha sucedido. Aquí no podemos seguirnos cayendo a mentiras. Eso ha sucedido ya. La extinción sobre la faz del planeta ya ocurrió hace algún tiempo. La extinción de la vida como tal, y donde prevalecieron única y exclusivamente las especies, vamos a decirlo así, que lograron adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A los cambios bruscos que hubo sobre la faz del planeta. Esta no es la excepción. Léete el Apocalipsis y tú verás lo que es bueno allí a nivel de extinción. Allí esa palabra está asignada para hablar acerca de todas las posibilidades de la extinción de la vida como la conocemos. Pero cuando sale la parte espiritual a relucir, el apóstol habla de la redención, habla de la recuperación y de la existencia de una nueva tierra y un nuevo cielo. Aquí, justamente en ese punto espiritual, en ese punto apocalíptico, es donde nosotros estamos en la actualidad. Ya vemos lo que se produce a nivel del pensamiento en muchos de nuestros congéneres aquí en esta humanidad, al punto tal de que lo más sencillo que tú puedes ver
es la inversión de los valores que dice la Biblia. El mundo llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, vienen y te fregan si eres bueno y vienen y te aupan si eres malo. Está viendo que es una inversión. Entonces estamos hablando de una situación realmente que no es desconocida. Eso lo estamos viviendo. Y amén de las cosas físicas, del orden físico. Gente muriendo en otras partes del mundo porque resulta ser de que estaban en desacuerdo con la partición del poder, para sostener el poder en alguna región, que estaban en desacuerdo porque que unos se querían quedar con un pedazo de tierra, como si estuviéramos allá miles de años atrás. Esos espíritus inmundos que han pasado a través de los conceptos equivocados que tienen las personas en la mente, siguen operando como la Biblia lo explica, como gobernadores en las regiones celestes, como principados, dominaciones, tronos. Donde las armas físicas no van a acabar con eso, así como algunos pretenden hacer ver a los demás. Probable y en una extinción masiva de toda la humanidad, si llegara alguno a quedar por allí todavía vivo para seguir propagándose en este mundo físico, en este planeta, podría quedar alguno de esos espíritus inmundos gobernar a través de las formas de pensar y las formas de sentir, lo que se va a transmitir al resto de la humanidad para ese entonces, y lo que se va a hacer de ese instante en adelante a través de lo que creen esas personas, lo que ese espíritu del concepto errado que pasó a través de su mente por alguna circunstancia, le está imprimiendo en su mente. Lo está poseyendo en su mente. Es algo fuerte lo que estoy diciendo. Para el que no entiende, de repente, pues, es un tema pasajero, quizá algo pueril tal vez para otros, y para otros una locura, porque en realidad, pues, ¿cómo es eso de que estamos hablando de lo que no se ve? Pero el pensamiento tú no lo ves, pero sabes que existe porque tú también piensas.
El sentimiento tampoco tú no lo ves, pero sabes que existe porque tú también sientes. Asimismo, son esos conceptos errados, esos espíritus inmundos que viajan a través del canal de la mente de las personas, afectando sus sentimientos y tomando cuerpos aquí en este mundo. Bajo cualquier denominación. Aquí no estamos hablando de una religión en particular. Aquí no estamos hablando de una orden, de una secta en particular. Aquí estamos hablando de un conocimiento profundo de alguien que es nuestro maestro y que nos dice de que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, gobernadores en las regiones celestes, allá en el mundo del pensamiento y del sentimiento, allá en el reino de los cielos donde se produce el pensar y el sentir. Allí es nuestra verdadera batalla. Y realmente vamos a estar en desventaja si nosotros no asumimos la verdad como nuestra arma principal. El conocimiento definitivamente es muy bueno, porque el conocimiento profundo de algo nos viene a liberar de ese algo. Así como puse no hace mucho el ejemplo del carro y la persona que no lo sabía manejar, pero que de pronto vino y aprendió a manejar y más nunca le dio miedo montarse en el carro, más nunca tuvo que preguntar cómo se hacía para manejar un carro, porque formaba ese conocimiento, formaba parte de él. Quedó liberado de ese temor. Por eso es muy bueno el conocimiento. Pero cuando tú estás hablando de algo que tú no ves y no comprendes, es más, lo has desechado miles de veces de tu mente y de tus sentimientos, que es ese aspecto de Dios llamado luz. Que ese aspecto de Dios que nos dice la Biblia que Él es el Padre de las luces y que por lo tanto nosotros somos luz. Cosa que muy poco has estudiado, de paso. Por mucho que te llames o por mucho que creas en tu ego ser. Cuando estamos en los predios de la luz, nosotros estamos polarizados a nivel pensante en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, es todo lo que estamos pensando para autosostenernos en los predios de la luz a nivel espiritual. El punto es cómo nosotros estamos haciendo para tratar de lograr eso, para buscar lograr eso, para establecer eso en nuestra vida. Eso tampoco no lo veías venir, esa preguntita. Porque tú hasta el sol del día de hoy has venido pensando otras cosas. Porque tú eres
de repente la hermana pastora, o eres el hermano pastor, o eres el profesor del instituto teológico. Esa preguntita la has obviado infinidades de veces. Ha hablado del estado de la fe en muchas ocasiones. De eso se ha hablado en todas las congregaciones a nivel mundial. Hace miles de años se viene hablando de la fe, la cual es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esa parte descriptiva de la profundidad de la fe como proceso, de la profundidad de la fe como dos polaridades, esa tampoco no se ha hablado mucho. Es un tema tabú muchas veces. ¿Cómo va a ser eso de que en realidad no voy a decir que tengo fe en lo malo, pero el miedo es la otra cara de la fe, la otra cara de la moneda de la fe. Por un lado está la fe en la certeza, la seguridad y la convicción de que lo que estamos esperando es un hecho y lo vamos a ver. Y por otro lado está el miedo que nos dice lo contrario. Y esa es la polaridad, pero en el aspecto negativo. En ese otro polo de la creación a nivel espiritual. Bien dice el Señor, aquí en la palabra, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Lo que se diga en las azoteas, allá donde casi nadie escucha, que se diga en las plazas, donde sí van a escuchar. Lo que se diga en las cámaras, que se diga públicamente. Y es así. Estamos en la era de la verdad, en la época del Espíritu Santo, como también se le llama. Y habíase de ver de que muchos quisieran más bien sentir cosas, pero siguen sosteniendo la misma forma de pensar. Y si según piensas en tu corazón así es, entonces determina que tus pensamientos van a impactar tus sentimientos, porque uno va casado con el otro. El objeto principal, para hablártelo claramente, como dijo alguien en estos días que lo vi por allí en un video, te voy a soltar esta. Realmente hay un momento en el cual, si nosotros entendemos que es necesario casar el pensamiento con el sentimiento, en la verdad, ya
automáticamente hemos avanzado un gran trecho. Pero el trecho ese anterior del 50% está en que tú entiendas profundamente qué es la verdad en tu vida y cómo se materializa en tu vida a nivel de tus pensamientos y de tus sentimientos ese aspecto de Dios llamado verdad. Eso es importante. Y no es importante porque yo lo diga, sino porque esa vida que produce tus pensamientos y tus sentimientos también produce en mí mis pensamientos y mis sentimientos, y en todos produce igual los pensamientos y los sentimientos. Y se ha determinado desde las enseñanzas de Jesús para acá, en el caso de nosotros, los que hemos entrado en la morada del cristianismo, de que esa verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y que a nivel de el pensamiento, que son palabras no habladas, es toda la gama de palabras, de las mejores palabras que han existido en la faz y sobre la faz del planeta desde que estamos viviendo, desde que estamos pensando y sintiendo, desde que hay vida en cuerpos físicos, así como el que tienes tú, como el que tengo yo y como el que tienen los demás. En esta misma medida, ya que nos adentramos en las investigaciones para ti y para mí, y luego en esta conversación que sostuve en el live con ustedes, quiero hacer pues la lectura de la Biblia como se hacen todos los días acá, como lo he hecho todos los días sin excepción. Lo vamos a ver de acá. Epístola Universal de San Judas Apóstol. Quiero recordarles que una vez que han sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia morada. A ellos los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y seguido vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo al sufrir el juicio del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y menosprecian la autoridad y vituperan las potestades superiores, o sea, niegan las potestades superiores. Y en lo poco que conocen, se corrompen. Pero cuando el arcángel Miguel argumentaba con el diablo o disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés en el desierto, no se atrevió a pronunciar ningún juicio de maldición contra él,
sino que dijo lo siguiente: el Señor te reprenda. Pero, sin embargo, estos maldicen las cosas que no conocen, y en las cosas que por naturaleza sí conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, el cual le habló la mula, el asno, y perecieron en la rebeldía de Coré. Esa rebeldía lo llevó a mucha traición en el antiguo Egipto, en el pueblo hebreo. Bueno, lo demás ya sabemos de que ciertamente son manchas en los convites fraternales que se apacientan a sí mismos con esa sarta de formas de pensar, con esos conceptos a los cuales han disfrazado bajo una forma doctrinal para impartir y para sostener su ego, así como vimos en forma de lo que produce el ego. La palabra lo dice, egoísmo, donde en realidad, pues, más bien pareciera en un momento que todo es bien, es color de rosas. En realidad, pues, están hablando algo maravilloso, que te quieren mucho, que te aman por demás. Pero eso es como dice la palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y eso por qué? Eso es porque si no te transformas por la renovación de tu mente, como dice la palabra, tus sentimientos van a seguir siendo afectados de la misma forma, como vienes sufriendo, como vienes sintiendo las cosas. Por eso es necesario ese nacimiento nuevo, en la verdad de Dios. En este punto, nosotros tenemos que estar claros también en que acá, en esta parte que leímos de San Judas Apóstol, vemos de que muchas personas se destruyeron después que habían sido salvadas físicamente de las garras de una esclavitud, terminan muriendo en la orilla de ese desierto por su forma de pensar y sentir y de ver las cosas. Sus hábitos los condujeron a la tumba. Porque en realidad no estaban habituados a obedecer al Señor Jehová, el cual también es conocido como el gran yo soy, de acuerdo al libro de Éxodo,
capítulo 3 y versículo 14, nombre de Dios revelado a Moisés. Ellos no estaban acostumbrados a obedecerle a la amada presencia yo soy en el corazón de ellos, esa que vive allí, que produce su vida, esa que produce su espíritu. Era para muchos de ellos era una utopía eso de lograr obedecer al Señor. Pero sin embargo, en la Biblia nosotros vemos cosas que en realidad pues vienen reafirmando todo el conocimiento espiritual acerca de esta práctica de la cual nos menciona Jesús. Porque recuérdate que el libro de Éxodo fue antes, pertenece al Pentateuco, a los libros del Antiguo Testamento. Allí todavía Jesús no había hecho acto de presencia en la faz de este mundo físicamente. O sea, físicamente al Jesús bíblico que conocemos, al Mesías, no había llegado aún. Mas, sin embargo, allí nosotros vemos de que estas personas no tenían ese hábito de obedecer a ese Dios que vive en el templo no hecho a manos, el cual es el corazón del hombre, mucho menos practicando su aspecto verdad, porque les parece de que eso les va a cercenar su personalidad, que piensan que realmente es muy buena, que piensan que es muy válida, porque en realidad han tenido una aprobación unánime por la gente en el mundo, con etiquetas de hermanos en las diferentes congregaciones. Pero ¿acaso es necesario recordar que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno? Para adentrarnos en buscar las maneras de obedecer a ese Dios que vive en el templo no hecho a mano, a ese Dios viviente. Y que teniendo el conocimiento ahora discernido, porque definitivamente el conocimiento estaba allí, así como le pasó pues a los escribas y los fariseos. No te sientas culpable, porque tú no tienes la culpa en realidad. Nadie tiene la culpa. ¿Qué le pasó a los escribas y los fariseos? Jesús comprendió que ellos no tenían la culpa a la final. Cuando se lo encuentra ya en el Evangelio de Juan 10:34, allí en ese capítulo 10, versículo 34, y sostienen una conversación calmada acerca del punto espiritual por el cual ellos pretendían lincharlo. Y él le hace esta pregunta de lo más sencilla: ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes me van a apedrear? Y ellos le sueltan esta barrabasada que voy a decir a continuación: por una buena obra no te vamos a caer a piedra. Te vamos a caer a piedra
porque tú, siendo un hombre, te haces hijo de Dios y dices que eres hijo de Dios. Ese fue el argumento de ellos. Pero sin embargo ellos tenían en todos esos rollos, esos escritos que estaban del conocimiento de la ley de Moisés y de los profetas, esto otro que Jesús le tuvo que recordar, así como te recuerdo este punto de la necesidad de tener la verdad actuando en tu vida. Él les pregunta eso y ellos le respondieron eso otro, pero él les dice, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si la Escritura llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, ustedes, al que el Padre santificó, lo quieren linchar porque dije, soy hijo de Dios. Allí te dejo esto para tus meditaciones que tienes en algún momento. Vamos a pasar a la oración para la despedida del live. Señor Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por este live, muchas gracias por todos los que asisten diariamente. Gracias también por el conocimiento de Jesucristo y por la excelencia de su conocimiento. Gracias porque tú, Dios mío, eres el alfa y el omega, el principio y el fin de todo conocimiento, y tu conocimiento es infinito. Por lo tanto, en una sola mente humana no solo allí va a estar, sino que es infinito, y tenemos que darte las gracias porque tú nos permites abrirnos a la posibilidad de entender absolutamente mucho, pero mucho más de lo que hemos escudriñado hasta el sol del día de hoy. Gracias, Señor. En virtud de que todo lo que pidamos al Padre creyendo que lo recibiremos, te pido en este instante, Señor, que sanes a todos los que están enfermos. Sana a mis hijos en general. Sana a todas estas personas que se están operando ahorita en los hospitales. Sana a los que están hospitalizados. Sana a los que andan por allí pensando que están saludables, pero realmente pues necesitan sanidad interiormente también. Y tal vez hasta físicamente, porque quizás no se han hecho muchos exámenes hace algún tiempo, físicamente hablando. Y pues sana también a ellos. Sana, Padre, a todos esos que están en las calles como enfermos mentales, como indigentes, como afectados por las drogas, a esos que andan, pues, Señor, con esos conceptos errados, que no andan en estas otras cosas, no son drogadictos, no son enfermos mentales, no son indigentes, pero tienen unos conceptos errados que los están atacando, y por ahí están atacando a todas las congregaciones y a las personas, los espíritus inmundos, por esos conceptos equivocados, por esas formas de pensar erradas. Señor, sánalo. Sana, Señor, el entendimiento de toda la humanidad para que podamos ver el portal del reino de los cielos tal y cual como es, y que podamos cada día pues avanzar más
en esas caminatas que estamos dando todos los días, por esas caminatas en el reino de los cielos, Señor, a través de tu conocimiento. Muchas gracias. Sana a estas personas, Padre, que están por allá, en sus hogares, a los que están también en los lugares más recónditos donde no llega la civilización. Permíteles que sepan que tú eres su vida y que tú eres lo que ven y también lo que piensan y lo que sienten. Padre, gracias por todo, gracias por el pan nuestro de cada día, gracias por absolutamente todo, gracias por todas esas incontables moradas en tu casa, Padre Celestial, donde tu Hijo Jesús nos lo explicó ya hace mucho tiempo, pero muchos no hemos querido aceptar ni entender eso. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén. Gracias por nuestro cristianismo, que es la morada donde estamos nosotros y que desde allí estamos presentando batalla en el reino de los cielos, en el nombre de Jesús y su conocimiento. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Ayano. Gracias a No Es Un Caso. Gracias a Graciela. Y que Dios los bendiga grandemente a todos.